¿Cómo es que no nos hablaste de la cena de cumpleaños? Mi madre hizo la pregunta con un tono de preocupación forzada, de esa forma que solo quien la ha oído sabe reconocerla. Yo estaba allí en medio de la sala de la casa de mis padres en Spokane, sosteniendo una caja con los restos de un modesto pastel que había compartido con 2 compañeros de trabajo. Mi hermana Brooke estaba desplomada en el sofá, pasando el dedo por la pantalla de su teléfono celular sin siquiera levantar la vista. Ya hablé, respondí manteniendo la voz firme. Hace 3 semanas. De nuevo la semana pasada. Y todavía envié un mensaje el día anterior. Mi madre desestimó la pregunta con un gesto vago de la mano, como si se tratara de una mosca molesta. Oh cariño, ya sabes que estamos empantanados con los preparativos de la fiesta promocional de Brooks. Y como si el asunto estuviera cerrado, se volvió hacia Brooke. Por cierto, tenemos que ultimar el menú del buffet. ¿Has decidido si ir con pasteles de camarones o de cangrejo? Eso fue todo. Hasta ahí llegó el reconocimiento por mi 29º cumpleaños. 5 años seguidos de indiferencia disfrazada de olvido. No es que lo hubieran olvidado, no. Sería incluso más fácil de tragar. El problema era que simplemente no les importaba lo suficiente como para recordarlo. Mi nombre es Kelsey. Tengo 29 años, trabajo como especialista en facturación médica para una gran red sanitaria y vivo sola desde hace 6 años en un piso sencillo, pero soy propietario. Mi hermana, de 26 años, brilla en marketing en una startup tecnológica y siempre ha sido la hija de oro de la familia. Cada uno de sus logros merece una fiesta, cada paso se celebra con pompa. Yo ya. Mi existencia apenas se registra en su radar. Dejé la caja del pastel en la encimera de la cocina. Dentro había un pequeño pastel de chocolate con feliz cumpleaños, Kelsey escrito con glaseado morado. Lo compré yo mismo en la panadería del supermercado porque nadie más lo recordaría. En realidad, no puedo quedarme, advertí secamente. Solo quería dejar esto aquí porque no pude terminarlo. Eso es lindo, hija, respondió mi madre, volviéndose hacia Brooke. Ahora, sobre la lista de invitados para tu fiesta. ¿Crees que deberíamos invitar a los Henderson? Tienen ese encantador hijo que acaba de regresar de Seattle. Me fui sin decir nada más. Nadie se dio cuenta. Los 20 minutos de regreso a mi apartamento fueron un torbellino de pensamientos reviviendo cada segundo de aquel encuentro. 5 años. 5 cumpleaños seguidos eran tratados como un detalle molesto, mientras que a Brooke le daban fiestas extravagantes por cualquier motivo trivial. Cuando obtuvieron su licencia de conducir a los 16 años, hubo una celebración. Cuando se graduaron de la universidad, alquilaron un restaurante completo. En la primera promoción, consiguió muebles nuevos y una fiesta de inauguración, que yo ayudé a organizar. ¿Y yo? Para mi graduación, cena en una cadena de restaurantes genérica. Cuando me mudé a mi primer departamento, se ofrecieron a ayudarme con la mudanza, pero cancelaron en el último minuto porque Brooke necesitaba consejos sobre la fecha. Cuando me ascendieron a especialista senior hace 2 años, recibieron felicitaciones por mensaje de texto y al mismo tiempo, me pidieron que contribuyera al nuevo auto de Brooke. Y yo contribuí. Como un idiota, transferí $2,000 porque la familia ayuda a la familia. Brooke nunca dijo gracias. Probablemente ni siquiera sepas que ese dinero salió de mi bolsillo. Llegué a casa y el apartamento estaba a oscuras. Encendí la luz y miré alrededor del espacio que había creado. No era lujoso pero estaba impecable, un sofá en buen estado que compré de segunda mano, una mesa de centro que lijé y barnicé yo mismo, paredes decoradas con grabados que había coleccionado a lo largo de los años. Todo allí fue fruto de mi trabajo, pagado con mi sudor. Sin regalos, sin ayuda, solo yo. Me senté en la pequeña mesa de la cocina y abrí mi cuaderno. El saldo de mi cuenta bancaria saltó en la pantalla, $48,000, ahorrados meticulosamente durante los últimos 5 años. Dinero ahorrado por vacaciones aplazadas, ropa usada, cenas en casa. Estaba estacionando en el camino de entrada de una casa, esperando el momento adecuado, el lugar correcto. ¿Pero en qué momento? ¿Será que en el fondo todavía tenía la esperanza de que mi familia me viera algún día? Para que reconocieran que yo existía más allá de ser la hermana mayor y menos interesante de Brooke. El celular vibró.
Texto de mi mamá: hija, ¿puedes recoger el cheque de depósito para el salón de fiestas de Brooks mañana? Se nos acabó el tiempo. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Luego abrí un sitio web de bienes raíces y comencé a buscar propiedades en la costa de Washington. En menos de una hora lo encontré. Una casita junto al agua en Westport, a 2 horas de Spokane. Una habitación, un baño, recién reformado, vista al mar, se vende por $45,000. Marqué el anuncio y cerré el cuaderno. Algo dentro de mí estaba cambiando. Una decisión que había estado anticipando durante años, pero que ahora se volvió clara, inevitable. Estaba cansado de ser invisible. Cansado de ser tratado como un apéndice prescindible. Cansado de ver a mi familia celebrar a Brooke como si yo fuera solo una sombra en el fondo de la foto. Este cumpleaños sería diferente. No como siempre soñé, que finalmente se preocuparan por ellos. Diferente porque esta vez tendrían que fijarse en mí, lo quisieran o no. A la mañana siguiente llamé a la agente inmobiliaria, Patricia. Parecía sorprendida cuando dijo que quería hacer una oferta ese mismo día. La mayoría de la gente prefiere ver la propiedad primero, comentó. ¿Podemos programar una visita para este fin de semana? Yo pregunté. Si es lo que quiero, lo cerraré inmediatamente. Mi voz no dejó lugar a dudas. Y no hubo ninguno. El sábado fui solo a Westport. Le dije a mi mamá que no podía pagar el cheque porque tenía compromisos, y ella respondió con un mensaje pasivo-agresivo acerca de que nunca tenía tiempo para mi familia. El cinismo de la situación no se me escapó. El camino a lo largo de la costa reveló parches de océano gris entre los árboles. Westport era un pueblo pesquero tranquilo y curtido por el clima. La casita estaba en un pequeño terreno, a 3 cuadras de la playa principal. Madera de cedro, detalles blancos, rodeada de pasto alto que bailaba con el viento constante. Patricia me estaba esperando afuera, una mujer práctica, de pelo corto gris y modales directos. No es nada lujoso, advirtió, abriendo la puerta. Pero es sólido. Los dueños anteriores lo cuidaron muy bien. El interior era sencillo pero acogedor. Suelos de madera en todas las habitaciones, una cocina compacta con electrodomésticos nuevos, una sala de estar con grandes ventanales orientados al oeste y con vistas al mar. La acogedora habitación tenía estantes empotrados y una vista de la hierba meciéndose con el viento. El baño con bañera con patas me hizo imaginar tardes tranquilas de lectura sumergida en agua caliente. Caminé lentamente por cada habitación, imaginándome allí, despertando con el sonido de las olas, tomando café en el balcón del frente, teniendo un lugar propio, donde nadie podía tratarme como opcional porque solo entrarían aquellos a quienes yo eligiera invitar. Te dejaré pensar un poco, dijo Patricia. Negué con la cabeza. No lo necesito. Quiero hacer la oferta. Por el precio solicitado en efectivo. Ella arqueó las cejas. ¿En efectivo? ¿Ya se aprobó el financiamiento? No necesito financiación, respondí. Tengo el dinero. Pasamos las siguientes 2 horas en una cafetería, firmando papeles. Patricia me miró de una manera que no pude descifrar, algo entre admiración y una pizca de envidia, tal vez. Pero no importó. Por primera vez en años, estaba haciendo algo solo para mí. Y esta vez nadie pudo ignorarlo. Ella me llamará solo para escuchar mi voz. Ya no importa. Porque ahora tengo algo que nunca me podrán quitar, un lugar donde yo soy la prioridad. Donde mis elecciones no necesitan justificación, donde mi silencio no se interpreta como sumisión y donde mi presencia no es un favor que necesito pedir. Esta casa no es solo de madera y cristal con vistas al mar, es lo primero en mi vida que es mío sin condiciones, sin culpa, sin la sombra constante de Brooks. Respiró hondo al otro lado de la línea, de esa manera que siempre precedía a sus últimas palabras en una discusión, las que pensaba que cerraban el asunto. Estás siendo dramático. Siempre ha sido así, demasiado sensible, dando mucha importancia a la nada. No, mamá, la interrumpí antes de que pudiera soltar su discurso memorizado. Solo estoy siendo honesto por una vez. Y sabes que es gracioso. Ni siquiera lo reconociste. Reconocí que nunca antes te había hablado así. Que siempre me lo tragué todo, sonreí e hice lo que querías.
Que pasé años pensando que si era lo suficientemente útil, si no trabajaba lo suficiente, finalmente me verías. Pero no es así como funciona, ¿verdad? Solo me ves cuando hago algo que te molesta. El silencio que vino después no fue el de ella, fue el mío. Porque por primera vez no llené la pausa con excusas ni explicaciones. Dejé que el peso de mis palabras se sentara entre nosotros, como las piedras que había recogido en la playa esa mañana, suaves y frescas en la palma de mi mano. Ella rompió el silencio con un suspiro teatral, de esos que dicen, me estás decepcionando. Kelsey, somos tu familia. No puedes simplemente sacarnos de tu vida así. No te excluyo, respondí mirando por la ventana de la cocina, donde el mar golpeaba contra las rocas como un reloj marcando el tiempo. Por fin me incluyo. Esto es puro egoísmo. No, madre. Esto es supervivencia. Ella colgó. Ni con ira ni con un grito, con ese chasquido seco y definitivo que solo pueden dar quienes se sienten con derecho a tener la última palabra. Sonrisa. Porque por primera vez, la última palabra había sido mía. Dejé el teléfono sobre la mesa y cogí la taza de café que aún estaba caliente. Afuera gritaban las gaviotas y el viento soplaba contra las paredes de la casa como felicitándome. No había nada más que decir. Ya no quedaba nada que demostrar. Iban a llamar de nuevo. Me mandaban mensajes e intentaban hacerme sentir culpable, inventaban excusas para justificar por qué durante años había sido la hija invisible. Pero ninguna de esas palabras llegaría hasta aquí. Ninguno de ellos cruzaría la puerta de mi nueva casa, donde la única invitación que importaba era la que yo misma me había hecho, quédate. Respirar. Existir. Me levanté y caminé hacia la puerta trasera, donde el porche de madera todavía olía a pintura fresca. El mar estaba gris esa mañana, casi metálico, como recordándome que no todo lo bello tiene que ser suave. A veces, la belleza reside precisamente en lo que resiste. Saqué mi abrigo del gancho y me lo puse, sintiendo el peso de las llaves en mi bolsillo. No eran solo de una casa. Fueron la primera decisión que tomé sin pedir permiso, sin medir las consecuencias, sin preocuparme si alguien lo aprobaría. Y por primera vez la libertad no hizo daño. No vino con un sabor amargo de culpa o la sombra de debiste haberlo hecho de otra manera. Era solo mío. Y eso fue suficiente. No se trataba de amor. Se trataba de conveniencia. De tener a alguien que nunca cuestionaba, que nunca exigía más que migajas de atención. Alguien que estaba contento con lo que quedaba después de servir a su hija favorita. ¿Sabes qué es más cruel que ser ignorado, papá? Se está viendo y todavía se elige en último lugar. Te dicen que eres independiente como si fuera un cumplido, cuando en realidad es la mejor excusa para no tener que preocuparte. Yo no nací así. Me he convertido. Porque desde pequeño aprendí que preguntar era inútil, que quejarse era egoísta, que existir en voz alta era una molestia. Miró al suelo con las manos en los bolsillos como si buscara algo a que agarrarse. Solo queríamos que fueras feliz. Y lo soy, respondí, y por una vez, no era mentira. Simplemente no soy como imaginabas. Has confundido la felicidad con la obediencia. Pensaban que yo estaba bien porque nunca hice un escándalo, porque nunca rompí un plato en la cocina ni grité que me estaba asfixiando. Pero grité, papá. Simplemente no había nadie escuchando. Abrió la boca, la cerró y volvió a intentarlo. Tu madre, ella no es mala. Ella solo. ¿Ella solo qué? ¿Tienes diferentes miedos? ¿Diferentes prioridades? Corté sin enojo, solo con una claridad que dolía más que cualquier grito. Lo sé. Y acepto. Pero aceptar no es lo mismo que actuar como si no me costara nada. Me enseñaste a ser práctico, ¿recuerdas? Pues bien, lo soy. Estoy reduciendo pérdidas. Elijo no gastar más energía en personas que solo me ven cuando necesitan algo. Retrocedió como si le hubiera golpeado. Quizás fue peor. Porque la verdad, dicha sin odio, solo con una tristeza cansada, no deja lugar a excusas. Nos estás abandonando, murmuró. No. Me estaba salvando a mí mismo. Y eso fue lo único que nunca entenderían, que a veces el amor propio es la forma más radical de lealtad. No a la familia que ganaste, sino a la que construyes.
El que elige no hacerte sentir como una carga. La que celebra sus victorias en lugar de tratarlas como una afrenta. Miré las cajas en el baúl, las llaves de la casa junto al mar que llevaba en el bolsillo, el horizonte que no me debía más que su indiferente belleza. Por una vez, no estaba esperando una invitación. No estaba pidiendo permiso. Estaba yendo. Cuida de Brooke, dijo, porque a pesar de todo, todavía había una pizca de compasión allí, enterrada bajo capas de decepción. Dale todo el amor que tienes. Simplemente no esperes que me quede para ver. Me di la vuelta antes de que pudiera responder. No había nada más que decir. Las palabras ya habían hecho su trabajo, habían quemado los puentes que yo mismo había construido, uno a uno, durante años, con la esperanza de que alguien, algún día, cruzara hacia mí. Ahora, finalmente, estaba del otro lado. Y no miraría atrás. Límite. Qué irónico. Cerré el portátil con un clic seco, como si también pudiera cerrar la puerta a esas acusaciones baratas. Brooke, la hermana que nunca se tomó el tiempo de escucharme, ahora lloró durante días porque me había atrevido a existir fuera del guión que ella escribió para mí. La misma Brooke que la Navidad pasada, me pidió prestado su abrigo nuevo porque combinaba mejor con su aspecto. La misma que cuando le pregunté cómo le iba en su nuevo trabajo, respondió con un suspiro dramático: Kelsey, es tan aburrido hablar de trabajo. Hablamos de algo más interesante, como si mi vida fuera un intermedio entre los actos de su espectáculo. Ashley, la amiga leal que nunca me había dicho más que un hola, ¿cómo estás? En las raras cenas en las que nos cruzábamos, ahora se sentía con derecho a darme lecciones de empatía. Como si no hubiera pasado años tragándome los comentarios pasivo-agresivos de Brooke sobre mi trabajo de oficina aburrido, mientras publicaba fotos de almuerzos pagados con el dinero que le prestaba. Como si no hubiera oído, la Pascua pasada, a mi madre susurrarle a mi tía: pobre Brooke, tan talentosa, pero tan desafortunada con las hermanas, como si yo fuera un elemento incómodo en su vida, un detalle que debía tolerar. No. No iba a disculparme. No iba a justificar mi silencio, mi ausencia, mi negativa a volver a ser la tapa que mantenía sellada la olla a presión de la familia. ¿Querían un objetivo? Que lo hayan hecho. ¿Querías un villano? Acepté el papel siempre y cuando, esta vez, fuera el villano que escapó del castillo en llamas sin mirar atrás. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje grupal: Familia Carter, el nombre que mi madre había insistido en darle, como si fuera un club exclusivo del que no podían expulsarme. Aparecieron notificaciones: Kelsey, por favor, hablemos. Te amo. Mi madre, siempre dramática. Hermana, esa no eres tú. Llámame. Brooke, como si me conociera. Tu abuela está muy molesta. Mi padre, apelando a la culpa. Desactivé las notificaciones. Bloqueé el grupo. No se trataba de ellos. Nunca lo había sido. Se trataba de la mujer que a sus 32 años, finalmente entendió que el amor no se mide en sacrificios silenciosos, sino en quien aparece cuando dejas de callar. Se trataba de la hija que después de décadas de encogerse para encajar en el molde de la responsable, la comprensiva, la que nunca da trabajo, había descubierto que había un nombre para lo que sentía: invisibilidad selectiva. La veían cuando necesitaban dinero, transporte, alguien que escuchara a Brooks quejarse de su novio. Pero cuando hablaba de verdad, sus ojos se ponían vidriosos, como si estuvieran mirando a través de ella. La pantalla del celular reflejaba mi rostro cuando lo levanté para tomar una foto del atardecer. No sonrías. No posé. Acabo de capturar el momento en el que por primera vez en años, nadie me pedía que sostuviera la cámara. Esa noche, mientras el sonido de las olas rompía contra la orilla, le escribí un correo electrónico a mi jefe. Estoy haciendo mi cambio a funcionario remoto de tiempo completo. Anexos, prueba de residencia y mi nueva dirección en Westport. No fue un escape. Fue una declaración. Y cuando llegó la respuesta, aprobado. Buena suerte en la nueva fase, supe que por primera vez, estaba construyendo algo que no podía ignorarse, borrarse o reducirse a la hermana de Brooke. Si quisieran encontrarme, tendrían que aprender a verme. Y hasta entonces el océano sería mi único testigo. El límite estaba trazado. Y como siempre pasa cuando te atreves a romper el guión, los mensajes empezaron a llegar.
Primos lejanos que apenas sabían mi nombre, amigos de la familia que nunca se habían molestado en recordar mi cumpleaños, de repente todos estaban extremadamente preocupados por la unidad familiar. El tono fue unánime, fui egoísta, dramático, cruel. Necesitaba disculparme. Arreglar las cosas. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie cuestionó por qué era necesario un cambio tan radical. Todos ya habían aceptado la versión de mi madre como la verdad absoluta, sin pestañear, sin dudas, sin siquiera considerar que podría haber otra historia. El miércoles llegó el mensaje de voz. No lo escuché de inmediato. Déjalo ahí en tu bandeja de entrada, como una advertencia de una tormenta que se acerca. Pero la curiosidad, o tal vez la necesidad masoquista de confirmar lo que ya sabía, me hizo presionar reproducir esa noche. Kelsey, esto ha ido demasiado lejos. He tratado de ser comprensivo, pero estás destruyendo esta familia. ¿Sabes cuántas personas me han llamado para preguntarme qué está pasando? ¿Cuántos piensan que somos unos padres terribles por lo que publicaste? Tu abuela está devastada. Tu padre apenas duerme. Brooke no puede concentrarse en el trabajo porque está muy molesta. Todo porque decidiste armar un escándalo por un cumpleaños olvidado. Estoy organizando una reunión familiar el sábado a las 2 de la tarde. Allí tus abuelos, tíos, tías. Todos los que te aman y quieren hacerte entrar en razón. Espero que no puedas abandonarnos simplemente porque te sientes mal, Kelsey. Guardé el mensaje. Luego envié una respuesta por mensaje de texto, breve y definitiva. No lo haré. Por favor, deja de contactarme. La respuesta fue instantánea, como un golpe calculado. Si no vienes a esta reunión, estás eligiendo terminar tu relación con toda esta familia. ¿Es eso lo que quieres? Miré esa frase durante mucho tiempo. La amenaza era clara, presentarse y someterse a su juicio, o ser borrados para siempre. Fue para asustarme, para hacerme ver lo que me estaba perdiendo. Pero allí, sentada en mi casa junto al mar, con el sonido de las olas llenando el silencio y una paz que no sabía que existía, entendí algo fundamental: ya las había perdido. O tal vez nunca los tuvo realmente. Escribí la respuesta sin dudarlo. Si eso es lo que crees que va a pasar, entonces la decisión ya está tomada por ti. Pero no soy yo quien pone fin a nada. Soy yo quien finalmente deja de fingir que todo estaba bien. Bloqueé su número de inmediato. Luego el de mi padre. Brooke. La de cualquier otra persona que me hubiera enviado mensajes llenos de culpa disfrazada de preocupación. El silencio que siguió fue ensordecedor al principio, como el vacío después de una explosión. Pero luego, poco a poco, se fue transformando en algo diferente. Algo ligero. Respirable. Hasta que el jueves sucedió algo inesperado. Un mensaje en las redes sociales de una mujer llamada Jenny. Su foto de perfil mostraba una sonrisa genuina frente a una montaña, sus ojos brillaban con una libertad que reconocí al instante. Hola, Kelsey. Espero que este mensaje no sea extraño, pero vi tu publicación sobre la casa en la playa en el título. Solo quería decirte que entiendo exactamente por lo que estás pasando. Pasé por algo similar con mi familia hace 3 años. Se olvidaron de mi cumpleaños número 30 mientras organizaban una fiesta elaborada para mi hermano pequeño. Cuando lo cuestioné, me hicieron sentir como si yo fuera el problema porque era demasiado sensible. Me tomó un tiempo darme cuenta de que no estaba exagerando. Por primera vez estaba viendo un patrón que ha existido durante décadas. Poner límites con la familia es una de las cosas más difíciles que he hecho, pero también la más necesaria. No sé si necesitas escuchar esto ahora, pero, no estás loco. Y no te equivocas al elegirte a ti mismo. Leí ese mensaje 3 veces. Las palabras ardieron en sus ojos, no de ira, sino de alivio. Un extraño, alguien que nunca me había visto llorar en los baños en fiestas familiares, que nunca había escuchado mis excusas instintivas para ocupar espacio, lo entendió. Y no solo entendí, sino que validé lo que mi propia familia se negaba a ver. Le respondí agradeciéndole. Y sin darnos cuenta estuvimos más de 1 hora intercambiando mensajes. Ella me contó sobre su viaje, los miembros de la familia que con el tiempo, llegaron a entender, aquellos que nunca cambiaron. Habló de llorar por la familia que quería tener, mientras se protegía de la familia que tenía.
Esa conversación hizo más por mí que cualquier reunión familiar forzada. El viernes por la noche sonó el teléfono. Número desconocido. En contra de mi buen juicio, respondí. Kelsey, soy Daniel. Daniel. El hermano menor de mi madre. Hacía más de un año que no hablábamos. Hola, tío Daniel. Mira, te llamo porque tu madre me pidió que te pusiera al teléfono. Ella está muy molesta por todo esto. Estoy seguro de que lo eres. Pero no llamo por eso. Un descanso. El sonido de las olas de fondo, mis olas, parecía hacerse más fuerte. No. No. Llamo para decir que no asistiré a la reunión del sábado. Me senté derecho en la silla. ¿No lo harás? No. Porque he estado observando esta situación y francamente creo que tu madre está exagerando. ¿En serio? ¿Serio? Amo a mi hermana, pero ella siempre tuvo esta forma de reescribir la historia para presentarse como una víctima. Y he visto cómo te ha tratado durante años, diferente a cómo trata a Brooke. Lo vi y nunca dije nada. Y lo siento por eso. ¿Por qué no hablaste? Porque era más fácil no hablar. Porque cuestionar la dinámica familiar es sucio, incómodo. Pero tu publicación me hizo darme cuenta de que mi silencio era parte del problema. Por eso lo digo ahora, no te equivocas. No ser dramático. Y merece mucho más de lo que ha recibido. Por un momento no pude hablar. Cuando finalmente encontré la voz, fue solo para susurrar. Gracias. No tienes idea de lo mucho que eso significa. Quizás lo haga. Una pausa. Solo tengo un consejo, no esperes que el resto de la familia lo vea así. Al menos no ahora. Tu madre ya ha dado forma a la narrativa y la mayoría le creerá. Pensarán que tú eres el problema. Lo sé. Pero algunos lo entenderán. Podrían pasar meses. Años. Pero aquellos a quienes realmente les importa llegarán allí. Hasta entonces sigue haciendo lo que estás haciendo. Cuídate a ti mismo primero. Cuando colgamos, bajé a la playa. El cielo ya se estaba oscureciendo, de un color violeta oscuro, como si el horizonte mismo estuviera conteniendo la respiración. La arena fría bajo mis pies descalzos. Las olas rompiendo a un ritmo que por primera vez tenía sentido. Pensé en todo lo que había pasado en esa semana y media. El dolor, la ira, los enfrentamientos. Apoyo inesperado, de extraños, de un tío que finalmente había roto su silencio. Y luego el sábado por la tarde, mientras imaginaba a mi familia reunida en la sala de estar de mis padres a 2 estados de distancia, mis abuelos en sus lugares habituales, las tías con sus cafés cuidadosamente servidos, todos esperando a que yo llegara para realizar su intervención, estaba en el mercado de agricultores de Westport. Comprar verduras frescas y salmón pescado por la mañana. El vendedor, un hombre mayor llamado Carl, siempre amable, me preguntó si me estaba adaptando bien a la región. Lo soy, respondí. Mejor de lo que imaginaba. El silencio. Fue entonces cuando me di cuenta de lo sencillo que había sido ese intercambio. Sin exigencias, sin expectativas ocultas, sin motivos ocultos, solo una conversación amistosa entre dos personas. ¿Cuándo fue la última vez que tuve algo así con mi propia familia? El teléfono celular vibró en mi bolsillo mientras caminaba de regreso al auto. Otro número desconocido. Casi no respondí, pero algo me hizo deslizar el dedo por la pantalla. Kelsey, soy tía Patricia otra vez. Hola, querida. ¿Cómo estás? Estoy bien. Respondí ya desconfiado. Bien. Solo quería contarte lo que pasó en la reunión. ¿Fuiste? Era. Cambié de opinión en el último momento porque quería ver con mis propios ojos lo que estaba planeando tu madre. Hizo una pausa. Y sinceramente fue peor de lo que imaginaba. Mi estómago se apretó. ¿Qué pasó? Tu madre pasó los primeros 20 minutos llorando y contando a todos cómo le rompiste el corazón. Cómo ella te dio todo y tú lo tiraste todo a la basura. Cómo compró esa casa solo para lastimarla y hacerla sentir avergonzada. La voz de Patricia se llenó de una indignación que yo conocía bien. Te describió como una hija ingrata y egoísta que castigaba a toda la familia por nada. Por supuesto que sí.
Murmuré cerrando los ojos. Entonces tu abuela siguió la misma línea, hablando de cómo los jóvenes de hoy no tienen respeto, de cómo ya nadie valora a la familia. Su padre se quedó allí, miserable, sin contradecir nada. ¿Y Brooke? Bueno, Brooke interpretó a la perfección a la hermana herida, diciendo que siempre te había admirado y no entendía por qué ahora la odiabas. No la odio. Repliqué sintiendo la ira ardiendo en mi garganta. Lo sé. Pero esa es la historia que están vendiendo, y la mayor parte de la familia la ha aceptado. Otra pausa. Pasaron una hora discutiendo cómo tratar contigo. ¿Qué consecuencias debería enfrentar? Si te cortaran económicamente. No me dan dinero. Se ríe torpemente. Hace años que no recibo nada de ellos. Lo señalé. Dijo Patricia con firmeza. También señalé que no recordaba la última vez que alguien te felicitó por tu cumpleaños. Que tal vez había una razón para que te sintieras ignorado. A tu madre eso no le gustó nada. ¿Qué dijo ella? Que estaba alimentando tu mentalidad de víctima. Que siempre fuiste sensible y demasiado dramática, y que al apoyarte estaba empeorando las cosas. Ella suspiró. Entonces tu abuela me pidió que me fuera si no era constructiva. Patricia, lo siento. No te disculpes. Cortó. Les dije que deberían tener vergüenza. Que en lugar de realizar una intervención, deberían fijarse en su propio comportamiento. Luego me fui. Su voz se suavizó. Pero quería que supieras con qué estás lidiando, Kelsey. Han decidido que tú eres el problema. Y no examinarán sus propias acciones. Al menos no en el corto plazo. Tragué fuerte. Gracias por decírmelo. Hay una cosa más. Ella vaciló. Después de la reunión, tu primo Jason me llevó aparte. Dijo que había estado pensando en cómo lo trata su familia y se dio cuenta de que él también era parte del problema. Me pidió que le dijera que lo sentía y que entendía por qué te fuiste. Esto me tomó por sorpresa. Jason tenía la edad de Brooke, los dos siempre han sido cercanos. ¿En serio? Serio. Confirmó. Así que no todos, Kelsey. Hay gente que ve lo que está pasando. Simplemente no somos las voces más fuertes en este momento. Cuando Patricia colgó me senté en el auto en el estacionamiento procesando todo. Mi familia se había reunido para hablar de mí, como si yo fuera un problema a resolver, no una persona que había resultado herida. Decidieron que estaba equivocado, sin siquiera considerar que su propio comportamiento podría haberme llevado allí. Y en lugar de buscar que yo entendiera que me había llevado a ese punto, me demonizaron por atreverme a trazar una línea. Regresé a la casa de la playa y pasé el resto de la tarde organizando mi oficina. Mientras ordenaba mis libros y papeles, reflexioné sobre esa reunión y lo que representó. Me dieron un ultimátum: sométete a nuestro juicio o nos perderemos para siempre. Pero la verdad es que llevaba años perdiéndolos. Eso simplemente lo hizo oficial. El domingo por la mañana me desperté con un correo electrónico de mi padre. Asunto: último intento. Kelsey. Su ausencia en la reunión de ayer habló por sí sola. Su madre está desconsolada, su hermana está devastada y sus abuelos están extremadamente decepcionados. Le dimos todas las oportunidades para hacer las cosas bien y usted decidió no aprovecharlas. A partir de hoy, se le eliminará del fideicomiso familiar, del plan de telefonía móvil familiar y de cualquier cuenta compartida. Tu madre me pidió que te informara que ya no eres bienvenido a las reuniones familiares hasta que te disculpes y hagas las paces. Esto no era lo que queríamos, pero no nos dejaste otra opción. La amamos, pero no podemos seguir permitiendo su comportamiento egoísta. Si cambias de opinión y decides actuar como un adulto maduro, ya sabes cómo encontrarnos. Hasta entonces necesitamos espacio. Padre. Lo leí 2 veces, esperando que llegara el dolor. El dolor, el pánico, la desesperada necesidad de arreglarlo todo. Pero no llegó. En cambio, sentí algo más cercano al alivio. No estaba en el fondo familiar porque nunca me habían incluido, eso era solo para Brooke. Ya llevaba 3 años pagando mi propio celular, y la única cuenta compartida que tenía con ellos era una antigua suscripción de streaming que ya no usaba.
Me estaban separando de cosas que nunca tuve o que ya no necesitaba. Escriba una respuesta. Padre. Acepto tu decisión. Espero que encuentres la paz con tus decisiones, como yo encontré con las mías. Cuidarse. Cerré la computadora portátil y salí a caminar por la playa. La mañana estaba gris y brumosa, el tipo de tiempo que en mi antigua vida me habría puesto melancólico. Pero ahora parecía apropiado. Incluso purificador. La niebla envolvía todo a más de 6 metros de distancia, creando una sensación de aislamiento que debería haber sentido soledad pero que en cambio se sentía segura. Cuando regresé a casa, había un nuevo correo electrónico. Esta vez, de Brooke. Kelsey. Necesito que sepas cuánto me lastimaste. Pensé que éramos cercanos. Pensé que podía contar contigo, pero mostraste tu verdadero carácter al abandonar a tu familia por algo tan estúpido. Mamá está devastada. Papá parece 10 años mayor. La abuela dice que tal vez no le quede mucho tiempo de vida y tú estás haciendo que sus últimos años sean miserables. Todo porque quería atención. Felicidades. Lo logró. Espero que seas feliz en tu casita de playa, solo, sin nadie que te ame. Porque eso es lo que elegiste. Elegiste una casa en lugar de tu familia. Y cuando se dé cuenta del gran error que cometió, no regrese esperando que le demos la bienvenida con los brazos abiertos. Algunas cosas no se pueden arreglar. Se acabó para mí. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. La manipulación fue tan obvia que casi resultaba cómica, la culpa, el chantaje emocional, la suposición de que lo había arruinado todo. Ni una palabra reconociendo su papel en esto. Ni un segundo de autocrítica ni de empatía. No respondí. Guardé el correo electrónico en una carpeta que creé llamada Evidencia, junto con todos los demás mensajes de las últimas 2 semanas. Luego preparé el desayuno y me senté en el porche, observando cómo la niebla se disipaba lentamente. El teléfono sonó alrededor del mediodía. Otro número desconocido. Esta vez lo dejé ir al correo de voz. Cuando lo comprobé, la voz me resultó familiar, pero no la que esperaba. Al menos sabemos cómo ser una verdadera familia. La llamada terminó con un clic seco, como si hubiera golpeado el teléfono contra la mesa antes de colgar. Me quedé mirando la pantalla durante un largo segundo, sintiendo el peso de esos últimos minutos instalarse en mi pecho. Ya no como un dolor, ya no. Como una certeza. Dejé mi celular sobre la mesa de café y me levanté para ajustar la cortina, dejando que la luz de la luna entrara más generosamente. Afuera, las olas rompían a un ritmo constante e indiferentes al drama humano. En cierto modo, era reconfortante. El océano no se disculpó. No guardaba rencor. Simplemente existía y eso era suficiente. A la mañana siguiente me desperté con el olor a café recién hecho y el sonido de las gaviotas. No hubo mensajes nuevos ni notificaciones urgentes. Solo el silencio pacífico de una vida que finalmente me pertenecía. Mientras tomaba el primer sorbo de café, abrí mi computadora portátil y comencé a escribir un correo electrónico, no a mi familia, ni para justificar nada, sino a Chloe. Ese tipo de mensaje merecía una respuesta. Chloe. He leído tu mensaje más veces de las que puedo contar. No porque necesitara validación, aunque hay que reconocerlo, ayudó, sino porque me hizo darme cuenta de algo. A veces, lo más valiente que podemos hacer es dejar de luchar contra una corriente que solo nos ahoga. No estás solo en esto. Y si alguna vez quieres compartir tu propia casa en la playa, metafórica o no, debes saber que aquí hay espacio. Siempre. Con gratitud. Kelsey. Lo envié antes de que pudiera repensarlo. No fue una invitación vacía, fue una promesa. Si algo había aprendido en los últimos meses era que las personas valiosas no te exigen que te encojas para encajar en sus espacios. Crearon espacio contigo. La Navidad llegó sin estridencias. Decoré la mesa con velas y conchas que había recogido en mis paseos matutinos. La cena fue sencilla, pollo asado con hierbas del jardín del vecino, puré de patatas y una botella de vino que Jenny me había enviado para celebrar su primera cena en solitario. No hubo peleas por los cubiertos ni miradas sucias cuando me serví primero. Solo paz. Solo mi paz.
A las 8 de la noche, cuando la mayoría de las familias todavía estaban discutiendo de política o repitiendo viejos agravios, yo estaba tumbado en la hamaca del porche, envuelto en una manta, escuchando el sonido de las olas y el lejano crepitar de una fogata en la playa. Alguien tocaba la guitarra, la melodía era débil, pero suficiente para hacerme sonreír. No conocía a esos vecinos. No conocía sus historias. Pero en ese momento todos éramos parte de lo mismo, personas que elegían, día tras día, cómo querían vivir. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Otro número desconocido. Esta vez no lo comprobé. No por ira, sino porque ya no importaba. Las personas que me necesitaban sabían cómo encontrarme. Aquellos que solo querían convencerme de regresar a mi lugar en su jerarquía, bueno, ese lugar ya no existía. Cerré los ojos y respiré profundamente sintiendo la sal en el aire. Por primera vez en años, el futuro no parecía una amenaza, sino una promesa. Y finalmente estaba listo para cumplir. Estás aquí porque ella te lo dijo y viniste porque sabes que si no lo intentas perderás el privilegio de ser la hija perfecta. Ese título que tanto aprecias. Brooke se cruzó de brazos con la incomodidad escrita en todo su rostro. No es así. Es exactamente así. Y lo sabes. Suspiré sentándome en el sillón frente a ella. No saliste por preocupación. Llegó porque por primera vez en su vida, alguien de la familia le dijo que no a su madre y se salió con la suya. Y eso la está volviendo loca. Ella abrió la boca para protestar, pero cerré los ojos por un segundo, sintiendo el peso de esa vieja dinámica tratando de hacerme retroceder. Esta vez no. ¿Quieres saber cómo estoy? Pregunté antes de que ella pudiera hablar. Estoy bien. Mejor que nunca. Tengo una casa que es mía. Un gato que me eligió, no por obligación, sino porque quiso. Amigos que me ven de verdad. Y por primera vez, no necesito ser feliz para merecer el amor. Brooke se miró las manos y sus dedos jugaron con el bolso de diseñador que nunca soltó. Siempre fue así. Cuando la máscara amenazaba con caer, ella se aferraba a los símbolos de lo que debería ser, el estatus, la apariencia, la ilusión de control. Dijo que estabas enferma. ¿Quién necesita ayuda? Me reí sin amargura, solo alivio. Por supuesto que lo hice. Porque es más fácil patologizarme que admitir que el problema siempre fue ella. Siempre fuiste tú. Brooke miró hacia arriba y por primera vez vi algo más allá de una frialdad calculada. Un destello de incertidumbre. ¿Crees que no sé cómo es? Entonces, ¿por qué sigues ahí? Pregunté suavemente pero sin piedad. Si lo sabes, ¿por qué sigues siendo su marioneta? ¿Por qué todavía aceptáis las migajas de aprobación como si fueran un festín? Se levantó de repente como si la pregunta la hubiera quemado. No vine aquí para hablar de mí. No vino a convencerme de que volviera. Para que la fachada de la familia perfecta no se desmorone para siempre. Me acerqué a la ventana, mirando el mar más allá de las dunas. Pero he aquí la verdad, Brooke, esa fachada ya se ha derrumbado. Y no voy a ayudar a reconstruirlo. El capitán saltó del sofá y se estiró a mis pies, como si supiera que necesitaba el recordatorio de que allí, en ese espacio, yo estaba a cargo de mi paz. Brooke miró al gato, luego a mí, y por primera vez vi algo que parecía envidia en sus ojos. «Tienes suerte», murmuró. «¿Suerte?» Me volví hacia ella sonriendo sin ironía. «No es suerte, Brooke. Es coraje. Y tú también. Simplemente aún no sabes cómo usarlo». Ella no respondió. Cogió su bolso, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Pero antes de marcharse dudó. Su voz se hizo baja, casi tragada. Ella no se rendirá. Lo sé. Pero yo tampoco. Y cuando dentro de una hora te llame preguntándote cómo me fue, podrás decirle la verdad. ¿Quién me encontró vivo? Feliz. Y por primera vez, gratis. La puerta se cerró detrás de ella. Me quedé allí, escuchando el sonido del motor de su auto alejándose, hasta que lo único que quedó fue el sonido de las olas. El capitán se frotó contra mi pierna y lo levanté, enterrando mis dedos en su suave pelaje. Creo que acabamos de ganar, le dije. Y por primera vez en mucho tiempo lo creí. Lo que más la irritaba no era el hecho de que yo hubiera abandonado mi papel,
sino el hecho de que había dejado de ser útil. ¿Qué papel? Pregunté, cruzándome de brazos. La hermana mayor comprensiva, que aparece cuando es necesario y desaparece cuando ya no conviene. El que aporta dinero, tiempo o esfuerzo, pero nunca pide nada a cambio. El que te hace brillar sin siquiera exigir un agradecimiento. Los músculos de la mandíbula de Brooke se tensaron. Eso no es justo. No lo es. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste sobre mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que recordaste algo que te conté sobre mi trabajo, mis intereses, mis sueños? Sé que trabajas en facturación médica. Análisis de ingresos. Hace 2 años que no trabajo en facturación, pero eso no lo sabrías porque nunca preguntaste. Ella miró hacia otro lado, incómoda. Está bien. Quizás no estuve tan atento como debería haber estado. Pero eso no significa que puedas sacarnos de tu vida así. No corté a nadie. Yo pongo límites. Hay una diferencia. Límites que excluyen a toda la familia de tu vida. Límites que me protegen de ser tratado como un accesorio desechable. Si no puedes ver la diferencia, es parte del problema. Brooke se levantó de repente y las sillas crujieron ante el movimiento repentino. No vine aquí para discutir contigo. Entonces, ¿por qué viniste? Mamá me pidió que te dijera algo. Ella vendrá a verte la próxima semana. Quiere hablar en persona, lo quiera o no. Ella no es bienvenida aquí. Vas a venir de todos modos. Y traerá a papá y a la abuela. Te harán entrar en razón. No hay nada de qué hablar. Mi decisión ya ha sido tomada. No puedes simplemente abandonar a tu familia, Kelsey. Así no es como funciona. Así es exactamente como funciona cuando tu familia te trata como si no importaras. Estoy cansado de dar explicaciones a quienes se niegan a entender. Dio un paso hacia la puerta, pero se giró de nuevo, sus ojos brillaban con una ira que nunca antes se había atrevido a mostrar. ¿Sabes algo? Tienes razón en un aspecto. Nunca presté mucha atención a tu vida. Pero eso es porque nunca lo hiciste interesante. Siempre estaba solo, ahí. Tranquilo. Previsible. Haciendo tu pequeño trabajo, viviendo tu vida aburrida. Mamá y papá me prestaron más atención porque les di algo de que estar orgullosos. Su voz cortó el aire como una espada. Si hubieras hecho algo digno de mención, tal vez se hubieran fijado en ti. Las palabras flotaban entre nosotros, crueles y desnudas de una manera que Brooke nunca había estado. Vi que el arrepentimiento cruzó por su rostro al instante, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Falda. Mi voz era baja, pero firme. Sal de mi casa, Brooke. Y dile a mamá que no se moleste en venir la semana que viene. Si aparece, llamaré a la policía por invasión de propiedad privada. Ella se fue sin decir nada más. Cerré la puerta detrás de ella y me quedé allí, temblando, no de dolor, sino de furia que ardía por dentro como ácido. Después de todos estos meses, después de todo, ella todavía no lo entendía. Acababa de revelar, sin filtros, lo que todos pensaban, que era aburrida, invisible, nada especial, y que eso justificaba el modo en que me trataban. Saqué mi teléfono celular del bolsillo y envié un mensaje al grupo familiar: mamá, papá, Brooke. Si alguien de esa familia se presenta en mi casa sin invitación, presentaré una denuncia. No me interesan las conversaciones, las intervenciones ni la reconciliación. Déjame en paz. La respuesta de mi madre llegó en cuestión de minutos. No puedes impedirnos visitar a nuestra hija. Tenemos derecho a asegurarnos de que estés bien. Ese mensaje se lo reenvié a tía Patricia con un breve mensaje: necesito un abogado. Su respuesta fue inmediata: tal vez. Déjame hacer algunas llamadas. La visita anunciada nunca se llevó a cabo. La tía Patricia se puso en contacto con un amigo abogado, quien envió a mis padres una carta formal de cese y desistimiento, advirtiéndoles que presentarse en mi propiedad sin permiso constituiría acoso. Mi madre se enfureció y dejó varios mensajes de voz acerca de cómo había involucrado a abogados, y estaba tratando a su propia familia como criminales. Guardé cada uno de ellos. Cada mensaje, cada texto, cada correo electrónico. Mi expediente de pruebas había crecido considerablemente: 3 meses de manipulación,
chantaje emocional y conspiraciones veladas. No sabía si algún día lo necesitaría, pero tenerlo me dio una tranquilidad que no había sentido en años. En marzo algo cambió. Publiqué una foto mía en una exposición de arte local, sonriendo junto a una pintura que le había comprado a un artista local. El título era simple, apoyando a los artistas locales y agradecido por esta comunidad que me recibió. Los comentarios fueron en su mayoría positivos. Pero uno se destacó. De mi abuela: pareces feliz, querida. Me alegro de que hayas encontrado la paz, aunque esté lejos de nosotros. Lamento que te hayamos hecho sentir como si tuvieras que irte por esto. Me quedé mirando ese comentario durante 10 minutos, releyendo cada palabra. No fue una disculpa total ni borró años de favoritismo y negligencia. Pero fue un reconocimiento. Una grieta en la fachada unida que mi familia siempre mantuvo. Le envié un mensaje privado: gracias, abuela. Esto significa más de lo que crees. Ella respondió: a tu madre no le gustará que haya escrito esto. Pero soy demasiado mayor para hacer la vista gorda ante lo sucedido. Te mereces algo mejor de todos nosotros. En las semanas siguientes aparecieron más grietas. Mi tío Daniel dejó un comentario comprensivo en una de mis fotos. Jason comenzó a defenderme abiertamente cuando un familiar me hizo insinuaciones. Incluso los amigos de Brooke se acercaron a mí en privado y admitieron que habían estado siguiendo mi viaje y que mi coraje para establecer límites los había inspirado. Al ver que su discurso se desmoronaba, mi madre hizo un último intento desesperado. Publicó una larga perorata en Facebook sobre el dolor de tener una hija separada, presentándose como una madre desconsolada que había hecho todo bien pero aún así había perdido a su hija. Habló del amor incondicional, de los lazos familiares que no se podían romper, de cómo él estaría allí cuando yo volviera en sí. Las reacciones fueron mixtas. Algunos ofrecieron solidaridad. Otros, personas que habían estado observando durante meses, la confrontaron. Tal vez deberías preguntarte por qué tu hija sintió la necesidad de irse, escribió alguien. Vi las publicaciones de Kelsey. Parece realmente feliz. Eso no sucede cuando alguien huye de una buena situación. Otro añadió: a veces el amor incondicional significa respetar cuando alguien dice basta. Mi madre borró la publicación en menos de 24 horas. En abril, en lo que habría sido mi cumpleaños número 30, publiqué una foto mía en la playa al atardecer, sosteniendo una copa de champán. El pie de foto decía: hoy 30 años. Primer cumpleaños en 6 que realmente he celebrado. Primer cumpleaños que sentí como mío. Brindo por elegir la paz sobre el desempeño, la autenticidad sobre la aprobación, el respeto por mí mismo sobre la disfunción familiar. La mejor decisión que he tomado. La publicación recibió cientos de me gusta y comentarios. La gente compartió sus propias historias de límites con familias tóxicas. Hablaron de culpa, dolor y, en última instancia, de la libertad que surge cuando te eliges a ti mismo. Pero el mensaje que más me conmovió vino de Jenny: lo logré. Me mudé. Conseguí mi propia casa y le dije a mi familia que necesitaba espacio. Tu coraje me dio coraje. Gracias por mostrarme que era posible. Lloré mientras lo leía, no de tristeza, sino al darme cuenta de que mi elección había resonado más allá de mi propia vida. Le había dado permiso a otra persona para hacer lo mismo. Mi madre envió un último correo electrónico el día de mi cumpleaños. El asunto del correo electrónico era simple, casi desesperado: por favor. Y ahí, en esa línea, estaba todo el peso de una vida construida sobre el silencio y las expectativas tácitas. Kelsey, es tu cumpleaños y no estás aquí. ¿Sabes lo que duele? ¿Qué tan vacía se siente la casa sin ti? Sus palabras resonaron como un lamento, pero no como una petición de perdón. Fue el dolor de la ausencia, no el reconocimiento de la culpa. Sé que cometemos errores. Sé que no siempre vimos las cosas como tú las veías. Pero ¿dónde estaba la verdadera confesión? ¿Dónde estaba el nombre de lo que me había roto? Los años de favoritismo velado, los cumpleaños olvidados mientras el de Brooke se celebraba con fiestas y regalos, la sensación constante de ser la hija extra, la que sobra. Releí ese correo electrónico 3 veces, buscando entre líneas algo que nunca estuvo allí, el coraje de nombrar lo que se hizo. Pero solo encontré vagas excusas, el mismo lenguaje evasivo que siempre usaron para evitar la verdad.
¿Podemos intentarlo de nuevo? Sentarnos y hablar. ¿De verdad? Como si hablar fuera suficiente. Como si un café y una sonrisa fueran suficientes para borrar décadas de abandono. Mi respuesta fue clara, sin lugar a malentendidos. Mamá, sé que me extrañas. Pero extrañarme no es lo mismo que entender por qué me fui. Hasta que puedas admitir, específicamente, las formas en que me trataste diferente a Brooke, hasta que reconozcas el patrón de olvidar mis cumpleaños mientras celebras cada pequeño paso de ella, hasta que admitas que me diste por sentado durante años, no tenemos nada de qué hablar. No voy a volver a un lugar donde me veo obligada a fingir que todo está bien. Merezco algo mejor que eso. Y por una vez, lo creo. Ella no respondió. Ha llegado el verano, trayendo consigo los días calurosos y el ir y venir de turistas en Westport. Había echado raíces allí, de una manera que nunca imaginé posible. La mujer de la librería me saludó por mi nombre y guardó las novedades que sabía que me gustarían. La pareja propietaria del café ya memorizó mi pedido antes de que abriera la boca. Un grupo de artistas se reunía cada semana en la playa para pintar atardeceres, y yo me uní a ellos, no como la hija que había dejado todo atrás, sino como Kelsey, simplemente Kelsey, la mujer que decidió reinventar su vida junto al mar. Nadie allí sabía de mi familia, de los correos electrónicos sin respuesta o de las heridas que todavía duelen de vez en cuando. Y no conté. No porque lo ocultara, sino porque por primera vez mi historia no fue definida por ellos. Hasta que en agosto llegó un sobre por correo. Una invitación de boda escrita a mano por Jason con una nota que me detuvo en seco. Sé que esto puede ser extraño, dado todo lo que ha sucedido. Pero realmente quiero que estés aquí. Eres importante para mí y no voy a dejar que el drama de mamá dicte quién puede celebrar conmigo. No hay presión, pero espero que vengas. Respondí que estaría allí. Sabía que sería la primera vez que los vería a la mayoría desde que me fui. Una parte de mí tembló ante la idea, pero otra parte de mí, la parte que había pasado un año construyendo una vida que no dependía de la aprobación de nadie, sabía que estaba lista. No perdonar, no olvidar, sino existir en el mismo espacio sin reducirme. La boda tuvo lugar en un viñedo en las afueras de Spokane, bajo un cielo tan azul que parecía pintado. Llegué sola, con un vestido que había elegido solo para mí, sin concesiones, sin ser práctica. Algo que me hizo sentir poderoso. Y cuando entré al área de la ceremonia, sentí que los ojos se volvían. La expresión de mi madre palideció. Brooke me miró con una mezcla de curiosidad e indiferencia. Pero Jason, oh Jason, su rostro se iluminó tan pronto como me vio y vino corriendo a abrazarme. «Viniste», dijo con la voz ronca por la emoción. Por supuesto que vine. No me lo perdería por nada. Y era verdad. No por ellos, no por el pasado, sino por él. Para mí. Para la versión de nosotros que había sobrevivido a todo eso. La ceremonia fue hermosa y en la recepción pasó algo que no esperaba, la gente se me acercó. Primos, tíos, amigos de la familia. Me preguntaron sobre Westport, sobre mi vida, sobre cómo me encontraba. Varios admitieron que siguieron mis redes, que se inspiraron en mi viaje. Mi madre permaneció a distancia, observando con los labios apretados. Brooke ni siquiera miró en mi dirección. Mi padre parecía querer acercarse, pero no sabía cómo. Fue mi abuela quien rompió el hielo. Se arrastró hasta mi mesa con su bastón, se sentó a mi lado con un suspiro y dijo simplemente: «¿Estás bien, Kelsey?» «Gracias, abuela. Tú también». Ella vaciló como si eligiera sus palabras con cuidado. Quise decir lo que escribí en ese comentario. «Lo siento mucho. Lamento haberte fallado. Por aceptar la versión de tu madre en lugar de escuchar la tuya». Tragué fuerte. No fue una disculpa perfecta, pero fue real. Y eso en ese momento valía más que cualquier excusa ensayada. «Te lo agradezco», respondí sinceramente. «Tu abuelo también quiere disculparse. Pero es testarudo y no sabe cómo. Ha estado hablando mucho de ti últimamente. Preguntar si estás realmente feliz o simplemente finges». Sonreí por primera vez sin amargura. «Estoy feliz. En verdad». Ella asintió como si ya lo supiera. «Puedes ver. Antes parecías más pequeño».
Como si siempre intentara ocupar menos espacio. Ahora parece que finalmente encaja en tu propia piel. Hablamos un rato más y cuando ella se levantó para irse, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No fue perdón, todavía no. Pero quizás el comienzo de algo que algún día podría convertirse en eso. La noche terminó y cuando me disponía a irme, mi padre se acercó con las manos metidas en los bolsillos como si no supiera qué hacer con ellas. Kelsey, ¿podemos hablar? Caminamos hasta el jardín del viñedo, lejos del ruido de la fiesta. Respiró hondo antes de hablar. ¿Estás bien? Una declaración, no una pregunta. Soy. Tu madre no está lista para admitir que se equivocó. Quizás nunca lo sea. Pero he estado pensando mucho en lo que dijiste. Sobre cómo la tratamos diferente a Brooke. Y creo que tenías razón. Esperé. No se lo iba a poner fácil. No puedo devolver esos años, continuó con voz ronca. No puedo borrar los cumpleaños que nos perdimos o las cosas que ignoramos. Pero quiero que sepas que lo veo ahora. Veo lo que hicimos. Y lo siento. ¿Lo sientes? Pregunté sin rodeos. ¿O simplemente te arrepientes porque me fui? Hizo una mueca como si la pregunta le hubiera golpeado en el pecho. Quizás ambas cosas. ¿Es esto lo suficientemente honesto? Fue un comienzo. ¿Podemos intentar tener algún tipo de relación?, preguntó vacilante. ¿Incluso si es diferente de lo que era antes? Tal vez. Pero tiene que ser en mis términos. Sin chantaje emocional por perderse eventos familiares. No hay presión para reconciliarse con mamá si ella no está dispuesta a cambiar. Sin esperar a que vuelva a ser invisible. Él asintió con los ojos brillantes. Entiendo. Y Kelsey, si vuelvo a olvidar tu cumpleaños, terminamos. Para siempre. Sin excepciones, confirmé. Lo pondré en el calendario. Con múltiples recordatorios. Nos abrazamos rápidos e incómodos, como dos extraños aprendiendo a tocarse. Luego me subí al auto y regresé a Westport, con las ventanas abiertas, la música a todo volumen y una sensación que no esperaba, esperanza. No la ingenua esperanza de que todo se resolviera, de que mi familia se transformara de la noche a la mañana. Pero la esperanza de que tal vez pudiera elegir con quién mantener los vínculos y que aquellos que estuvieran dispuestos a hacer el trabajo merecieran un lugar en mi vida. 6 meses después estaba sentado en el porche, mirando las olas del invierno rompiendo en la playa, cuando sonó el teléfono. Era mi padre, llamándolo para desearle un feliz cumpleaños el día anterior. Por las dudas, justificó riendo torpemente. Se olvidó del día correcto, a pesar de su promesa. Pero volvió a llamar y esta vez hablamos durante 20 minutos, sobre mi trabajo, sobre el libro que estaba leyendo, sobre la vida que había construido. Hizo preguntas. Y escuchó las respuestas. Mi madre nunca se disculpó. Mantuvo su versión de los hechos y le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que yo había reaccionado de forma exagerada y abandonado a la familia por nada. Pero su voz se volvió más tranquila con el tiempo a medida que más personas dejaron de creer en ella. Luke y yo mantuvimos una distancia educada, no hostil, pero tampoco cercana. Intercambiábamos mensajes corteses de vez en cuando, pero ninguno de los dos forzaba una intimidad que no existía. Mi abuela empezó a llamarme cada pocas semanas y nuestra relación floreció como nunca antes, honesta, sin máscaras. Jason y yo nos acercamos aún más y Patricia, su prometida, ahora su esposa, se convirtió en una de mis mejores amigas. Mi tío Daniel visitó Westport 2 veces, siempre con su familia, para pasar los fines de semana en la playa. La familia en la que nací se había roto. Pero en los fragmentos encontré algo que nunca antes había tenido, elección. La libertad de decidir quién merecía mi tiempo, mi amor, mi energía. Y por primera vez no me sentí sola por eso. Finalmente me sentí como en casa. Por primera vez estaba rodeada de personas que me veían, no la hija perfecta, no la pieza decorativa de un rompecabezas familiar, sino una mujer con deseos, miedos y una historia propia. En Westport construí algo que ni la sangre ni el apellido podían garantizar, una familia elegida. Amigos que no necesitaron pruebas para creer en mi valía, que celebraron mis victorias sin medirlas en la misma balanza que las suyas, que recordaron mi cumpleaños no por obligación, sino porque quisieron.
En cuanto a la casa en la playa, la que había sido el detonante de todo, seguía siendo mi refugio, mi prueba viviente de que elegirme a mí mismo no era un acto de egoísmo, sino de supervivencia. Todas las mañanas me despertaba con el sonido de las olas rompiendo en la arena, y todas las mañanas agradecía el coraje que tuve al publicar esa foto con esa simple leyenda: regalo de cumpleaños para mí. Familia no invitada. Habían perdido una hija así, pero su rechazo me había devuelto algo mucho más preciado, yo mismo. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ese viaje nunca fue una cuestión de venganza. Se trataba de reclamar mi voz, mi valor, mi derecho a ocupar un espacio sin pedir permiso. La casa de la playa no era un arma que les apuntaba, era un espejo. Un espejo que reflejaba, sin filtros, todo lo que habían hecho, o dejado de hacer, durante años. Algunos finalmente miraron su propia imagen y reconocieron lo que vieron. Otros cerraron los ojos para siempre. Y por una vez, no necesitaba que fuera diferente. Aprendí a vivir con dos verdades, la de los que cambiaron y la de los que nunca cambiarían. Porque al final, la paz que tanto había buscado no dependía de ellos. Nunca dependió.